Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a la sesión número 8 de nuestro módulo 3 del Diplomado en Administración, Liderazgo y Gestión de Salud. El tema que vamos a trabajar es Gestión y Control Administrativo de Inventarios. Una sesión técnica, propiamente la información, no hay mucha discusión en cómo se lleva, porque todo esto corresponde a un proceso administrativo que es necesarísimo conocer. Es bien importante saber cómo se gestiona, cómo se manejan los materiales que llegan a nuestras unidades para poder realizar nuestro trabajo, y es una sesión que pues no tiene demasiados claroscuros, son cosas ya muy específicas, muy determinadas, que necesitamos conocer, porque a veces tenemos el problema, y es un problema muy frecuente en nuestras unidades, sobre todo públicas, de no tener recursos suficientes para trabajar, y a veces nos preguntamos, pues, ¿por qué no nos dan lo suficiente? ¿O qué tanto? ¿Por qué tarda tanto en llegar un determinado dispositivo si la atención ya es urgente? Bueno, pues todo eso sí tiene una respuesta, sí hay una razón por la cual los medicamentos, los materiales, los dispositivos, los equipos no están en el momento en el que se necesitan, y hay todo un proceso detrás de ello. Todo ese proceso está dentro de la gestión de los inventarios. Vamos a hablar un poco de los almacenes, de cómo los almacenes proveen esos productos, qué tanto se necesita para que lleguen y por qué, repito, es a veces tan lento. La gestión de inventarios es una área necesaria y de las más importantes en la administración de una unidad de la salud. El inventario representa un activo importante para la misma unidad y determina muchísimo de la eficiencia y eficacia de la atención. Sin embargo, debido a la amplia gama de productos que se utilizan en las unidades de salud y la diversidad y complejidad de equipos y materiales de consumo médico, la función de inventario y suministro es una tarea muy complicada. Es difícil predecir la demanda exacta de medicamentos, materiales e insumos, siendo una de las restricciones frecuentes la falta de disponibilidad de datos precisos sobre el consumo, lo que hace casi imposible proyectar con precisión la cantidad de materiales utilizados en las actividades de rutina, que por lo general se realizan estas solicitudes en estimados basados en un consumo promedio durante un tiempo dado, y a veces se toman en cuenta los datos estacionales. Fundamento: la implementación de un sistema de gestión de la cadena de suministro para la atención médica ayuda a las unidades a reducir los gastos, el desperdicio, el robo y el mal uso de los materiales e insumos. La gestión es compleja porque está fragmentada en muchas partes, por lo que entre administrar suministros y entregarlos para su uso en la unidad hay muchos y complicados procesos burocráticos, de tal manera que los productos y servicios necesarios para la operatividad cotidiana generalmente pasan por una serie de partes interesadas independientes, incluidos los fabricantes, los proveedores, las organizaciones y varias instancias reguladoras. Cabe aclarar que aunque aquí es un proceso netamente burocrático, va a afectar no solamente a las unidades públicas, también a las unidades privadas, grandes y pequeñas. La adecuada administración de los recursos involucra a cada una de estas personas, además de las instancias reguladoras como la COFEPRIS, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna y otros organismos del aparato de gobierno. Así pues, gestionar y mantener los inventarios y suministros es difícil, no solo por lo fragmentados, sino también porque hay muchas personas y muchas instancias en medio. Por estos motivos es imprescindible implementar un sistema de gestión de la cadena de suministro de la unidad, lo que implica encontrar una solución que satisfaga las necesidades del servicio con características de calidad, especificidad técnica y costos de los materiales.
El principio fundamental del manejo administrativo de inventarios en cualquier industria, y la salud no es la excepción, es el almacén. Ahí empieza y prácticamente termina todo. En sentido amplio, el almacén es el espacio físico en donde se guardan bienes de cualquier clase. Por su parte, la función de almacenamiento comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, guarda, distribución, medidas de mantenimiento y control de los bienes de consumo de una organización. La función de almacenamiento de las instituciones constituye un componente sustancial del sistema de administración de recursos materiales por la estrecha coordinación que debe mantener con el proceso de adquisición de los bienes con los suministros. En el caso de la adquisición, se soporta la información actualizada de inventarios existentes, lo cual sirve de base para la integración del programa anual de adquisiciones, y en el caso de los suministros, porque la planeación eficiente de los suministros solicitados por las distintas áreas que conforman una institución proporciona los elementos mínimos necesarios que satisfagan las demandas de bienes para los usuarios, o sea, el personal operativo. En función del carácter objetivo de atención y adscripción, hay almacenes que administran mercancías y materiales diversos para atender a los servicios y requerimientos de la unidad en sus ámbitos de funcionamiento. Los almacenes pueden ser clasificados por el tipo de bienes que administran y pueden enunciarse los siguientes. Hay almacenes que tienen para materias primas, componentes, refacciones y herramientas. Hay para maquinaria, productos terminados, material obsoleto, material de recuperación, o sea que se resurte, material de desperdicio, material peligroso y varios más. Las funciones del almacenamiento se identifican como una función de apoyo o adjetiva en el contexto de las organizaciones y técnicamente debe cumplir con 4 etapas de un ciclo. El almacén, estamos hablando del almacén. Primero, la recepción. La recepción de bienes tiene como objetivo organizar, dirigir y supervisar la entrada física de los bienes adquiridos por cada unidad, buscando la mayor eficiencia en los métodos de descarga, inspección y verificación, así como la revisión y especificaciones y la calidad de los productos que se reciben. En el proceso de recepción, lo primero es verificar el origen de los bienes que ingresan a la unidad, lo cual es un factor de vital importancia en las unidades de salud. Segundo, registro de los bienes. El objetivo de esta etapa en la función del almacenamiento es planear, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procedimientos de registro con el fin de mantener al día la información acerca de la recepción, existencia, condiciones en que se encuentran, costo. En el caso del almacén es necesario mantener información sobre los costos de los bienes y la localización de los bienes, sobre todo de los de inventario fijo, o sea, los equipos y muebles que se utilizan. Debe saber el almacén en dónde están ubicados cada uno de estos materiales. 3. Guarda de bienes. Esta función del almacén tiene como objetivo la correcta conservación y protección de los bienes, la fácil y segura identificación. En las unidades de salud es de vital importancia por la cantidad de materiales peligrosos, sustancias controladas, fármacos, reactivos, etc. 4. Despacho o distribución de los bienes. El despacho integra una serie de actividades como el surtido, la verificación, el empaque, la marcación, el etiquetado y la entrega de los bienes. En las unidades de salud, la función de almacenamiento comprende las actividades de distribución física y entrega de los bienes que están íntimamente vinculadas con los servicios. Para el despacho de los bienes hay un proceso adyacente. Primero, solicitud que necesita el almacén, solicitud de abastecimiento. El responsable de la unidad de almacenamiento recibirá la solicitud de abastecimiento.
el responsable de la unidad de almacenamiento consultará el control de existencias o inventarios. Si se tienen, procederá a disponerlos para su despacho. Para el despacho es importante que el almacén tenga varias áreas. Primero, un área para depositar los artículos objeto de empaque. 2. Los materiales y herramientas necesarios para el empaque. 3. Espacio suficiente para realizar el empaque. Y 4. Un lugar para efectuar las maniobras o marcación de las cajas, etiquetas, timbres, etc. Ya se hizo ese proceso de despacho. Después viene el surtido de los artículos. El surtido consiste en seleccionar de los anaqueles y estivas los artículos de acuerdo con algún método. Puede ser antigüedad de los artículos, estado de los artículos, descripción, disponibilidad, carga y verificación de cada uno de los artículos. Y posteriormente los niveles de existencia, que son propiamente los inventarios, y este paso es indispensable para el sector porque se tienen que determinar los niveles adecuados de existencia continua o constante que deben mantener los almacenes. Esto se hace con el objeto de evitar inversiones o innecesarias o insuficiencia de los mismos materiales que se necesitan, y es responsabilidad de los jefes de servicio de cada unidad de salud que se estimen con anticipación los consumos o los requerimientos de material de cada uno de sus servicios. Control de calidad. Uno de los aspectos más importantes en el control de inventarios en salud y la administración de recursos materiales en general es la calidad. Es común que la mayor parte de personas identifique la calidad de un bien o servicio, sea este público o privado, en función de su precio, vida útil, etc. Al tratar de definir el término calidad, se observa que existen diversos conceptos. Algunos consisten en la adecuación de un producto o servicio para el uso que posteriormente tendrá. Otros simplemente dicen que se trata de cumplir con los requisitos que el cliente demanda. El control de la calidad de salud, sin embargo, es un criterio fundamentado en el máximo beneficio para el paciente. No es un sustituto del adecuado diseño, de los métodos eficaces de manufactura, ni tampoco de la actividad de inspección que siempre se requieren en cualquier producto. En salud, el producto, el material, el insumo, el dispositivo tiene además que ser técnicamente específico, y tiene que haber una muy buena relación, una relación cuasi perfecta de costo, eficiencia, costo-eficacia, costo-beneficio. Cuando nosotros tenemos esos tres elementos en cualquier dispositivo, podemos hablar de que es un dispositivo que va a superar estos controles administrativos y podrá llegar a manos del operativo, del personal operativo, para poderse aplicar en el paciente. Es necesario para esto implementar un área que sea responsable de aplicar las normas de control de calidad de los recursos adquiridos, a fin de promover el llamado aseguramiento de la calidad. En este sentido, lo mejor para el administrador es escuchar atentamente al personal operativo cuando refiere la calidad y el beneficio de cierto material, en lugar de solo escuchar la palabra "es muy costoso". Si tomamos en cuenta lo que las personas que utilizan los dispositivos o los materiales nos dicen acerca de los mismos, podemos evitar gastos innecesarios. Siempre es importante escuchar a quienes utilizan esos equipos o esos materiales, esos dispositivos, también a quienes los reciben, siempre antes de la palabra costo. Responsabilidades, ¿en quién recae? La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su competencia, verificará directamente o a través de los órganos de control interno de cada unidad de salud la estricta observancia de las disposiciones legales y administrativas aplicables relacionadas con los actos de adquisición,
uso, conservación, registro, documentación, afectación, baja y destino final de bienes materiales e inmuebles a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública. El incumplimiento a la normativa y leyes aplicables motivará las responsabilidades en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales aplicables. Métodos y procedimientos para el recuento final de los artículos, recuento físico de los artículos. Es la forma de levantar los inventarios físicos. Varía de acuerdo con la clase de artículos y condiciones físicas de cada uno de los almacenes. El método más simple consiste en que una persona comience a levantar el inventario anotando en una lista los artículos que va contando y otra persona hará lo mismo comenzando en el extremo opuesto. Estas dos listas o estos dos conteos deben coincidir perfectamente. Un método de uso común para levantar inventarios es colocar una tarjeta por 3 tablones o marbetes en todos los casilleros, estantes o anaqueles. La persona encargada contará los artículos que se encuentran en los casilleros, estantes o anaqueles, anotando el día en que ese artículo está disponible y el día en que sale ese artículo de ese almacén. Esta es la forma básica de llevar un inventario. Entonces nosotros solicitamos un material, por decir algo, un catéter. Se hace la solicitud, ese catéter se manda al almacén interno de la unidad. En la unidad está, antes de ir a buscarlo, debe haber una lista en donde se especifica el número de parte, que esté identificado. Este específicamente no está disponible, lo cual hace que se levante una solicitud hacia el almacén general. El almacén general puede determinar si ese material está o no disponible allí, y si no está, se hace una solicitud de compra y por eso es que tarda tanto. Cuando el material está en la unidad, entonces no es más que solicitarlo al almacén, está el material, sale del almacén, se hace la baja en el inventario. Esto es bien importante y pasa mucho en los servicios, por ejemplo, de farmacia, donde tenemos las recetas, las prescripciones electrónicas. Aparece en el inventario de la farmacia que tal medicamento está disponible, el médico lo prescribe, el paciente va a la farmacia y le dicen es que el medicamento no está en existencia en este momento, ocasionando un conflicto derivado precisamente de un mal inventario, en este caso de la farmacia. Lo mismo sucede en los inventarios que se hacen con todos los materiales, todos los insumos, todos los dispositivos que se utilizan en la unidad. Todo debe estar perfectamente inventariado porque de ello depende que el personal operativo, médicos, enfermeras puedan realizar su trabajo sin tener la presión de no existe el material. Y más importante, cuando hablamos de seguridad del paciente, muy a menudo hay algo similar o algo parecido que se puede utilizar en ese momento, pero que conlleva un riesgo altísimo y hay cantidad de historias, cantidad de quejas también por parte de los pacientes porque falló el dispositivo y el personal operativo dice pues es que no había disponibilidad de ese material, por lo tanto no se pudo haber dado la atención o se dio una atención inconclusa o una atención de mala calidad a consecuencia de no tener ese dispositivo o ese medicamento o ese material. ¿Por qué sucedió esto? Porque no está debidamente hecho el inventario. Yo creo que con esto podemos tener una clarísima idea de la importancia de mantener estos inventarios perfectamente bien actualizados y por qué es tan importante conocer de dónde viene y cómo se maneja todo el inventario en las unidades de atención.
Hablamos de calidad, hablamos de costo, hablamos de especificidad técnica. Si no lo tenemos en nuestra unidad, habrá que solicitarlo, pero no es cualquier material que provenga de cualquier fábrica, que provenga de cualquier proveedor a cualquier costo. Hay una serie de regulaciones que empiezan, por ejemplo, los materiales importados, pues tienen que ver la COFEPRIS, tienen que ver los órganos de control, tienen que ver la Secretaría de la Función Pública, porque no vaya a ser que esta persona que está solicitando cierto material de cierta marca esté en contubernio con el proveedor de ese material, de esa marca, y haya un acto de corrupción. Todo esto, previéndolo así, es que es tan larga la cadena que se tiene que completar para cubrir estas necesidades de los materiales, y por lo que administrativamente es tan importante saber que si vamos a brindar una atención de calidad tenemos que contar con los recursos necesarios para hacerlo, y preguntarnos de dónde vienen esos recursos y por qué a veces es tan difícil contar con esos recursos. Vamos a revisar nada más brevemente un modelo estándar de gestión de inventario que nos puede dar una idea bastante amplia de cómo podríamos coadyuvar en la aplicación de nuestro inventario desde la parte administrativa y también desde la parte operativa. Para elegir una política de gestión de inventario necesitamos analizar cuáles son sus implicaciones en 3 puntos. Primero, almacén; 2, inversión; y 3, cantidad. Hay 2 modelos estándar para la gestión de inventario. Los modelos tienen 2 funciones básicas. La primera es reducir el número de errores en la solicitud y recepción de los materiales en el almacén, y esto se logra con una base de datos común de todos los productos, un sistema de código de barras y un intercambio electrónico de datos. A través de esto, el hospital puede hacer que la función de solicitud y recepción sea más automática mediante el uso eficiente de un sistema de información y comunicación, y esto va a tener una consecuencia de notable mejora en el control y aprovechamiento de los materiales a medida que llegan al servicio. La segunda función de estos inventarios es, por lamentable que sea, se debe a la incidencia de material perdido por 3 causas principales: el robo, el desperdicio y el mal uso. Es lamentable porque las 3 causas son atribuibles al personal operativo, al personal de las unidades, y es peor porque todas estas se pueden prevenir perfectamente teniendo un control adecuado de lo que entra en nuestra unidad, en los almacenes de cada servicio, de lo que sale de estos almacenes de cada servicio, y responsabilizando a la persona que recibió el material. Si una persona persona operativa solicitó cierto catéter, ese catéter está en el almacén, sale del almacén, deberá afirmar que recibió ese material y reportar el uso que se dio de ese material. En tanto no exista este control, no va a haber una adecuada gestión de los inventarios, porque nunca vamos a saber realmente ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni para qué se utilizaron esos materiales. Solamente se están solicitando mucho, pero no sabemos realmente a quiénes ni cuándo están beneficiando a los pacientes. Pues bien, a manera de conclusión, la administración del control de inventario, podemos decir que hay muchísimas tareas administrativas asociadas con el control de existencias o control de inventario. Dependiendo del tamaño y la complejidad de la unidad, pueden realizarse como parte de las tareas de un administrador asignado a la gestión de recursos materiales, o por un departamento o área en la que intervienen muchas otras personas. Eso va a depender mucho del tamaño de nuestra unidad. En las unidades de salud pública hay, además de estas muchas áreas, hay leyes, hay reglamentos, hay verificaciones, hay auditorías, y la mayoría de estas se hacen por razones de responsabilidad administrativa.
nunca por razones de control propiamente de los inventarios, sino para el aprovechamiento, el mejor aprovechamiento de cada uno de los recursos. Sí depende de nosotros, de cada uno de nosotros, tener una muy buena política de gestión de nuestros inventarios y sobre todo aprovechar cada uno de los recursos que siempre son insuficientes porque la demanda es demasiado y los recursos pues están contados, tenemos que utilizarlos adecuadamente. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención, terminamos el módulo 3 de nuestro diplomado, vamos a partir de la siguiente sesión, módulo 4. Gracias.